Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Es que hay un juez justo, o sea, que da el pago ¿a quién? Al que es malo, ¿cómo le paga? Con muerte, ¿cierto? Aunque todos los pecadores pues han de morir. Pero la justicia de Dios es que da el pago a cada cual que se merece. ¿Se acuerdan que hace como 8 días leímos: yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y a cada uno daré conforme a sus obras? ¿Cierto? Entonces la justicia de Dios le da el pago a cada cual que se merece. Eso es la justicia de Dios. Eso enseña la justicia. Porque Dios es justo. Dios no premia al malo. Dios premia al que le obedece. La Biblia dice que por la fe de Noé, esa fe condenó al mundo entero. Hubo un solo hombre que le creyó, y por esa fe de un hombre que creyó, Dios condenó al mundo entero. Por la fe de Noé. Entonces Dios premió a Noé y condenó al mundo, porque Él es un Dios justo. Dice que Él no toma por inocente al que es culpable. Por eso es que Dios, en su justicia, le da el pago que se merece a la gente. Hola. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué más, mijo? Buenas noches. Bienvenido. ¿Quién pueda? Claro. Ahí está bien. Estoy bien, estamos bien. Ay, yo es que me quitaron el cigarro. No, ya tiene. Mira que está. Ahora entonces, ¿qué viene a hacer? Pues para los que llegaron, la justicia de Dios le da a cada uno lo que se merece, ¿cierto? Para los que llegaron, está bien. O sea que Dios va a pagar a cada persona conforme a lo que se merece. Hace 8 días vimos los juicios de Dios, y delante de ese juicio vamos perdidos, porque somos juzgados por lo que hayamos escuchado, por lo que hayamos dicho con nuestras palabras, por las cosas ocultas que hayan en nosotros, y por haber rechazado el Evangelio. Y los únicos que se salvan son los que se salvan de esos juicios, son los que no tienen poder de decisión. Dentro de esos entran los niños y los enfermos mentales, la gente que tiene pues algún problema psicológico. Entonces, dentro de la justicia de Dios, Dios es justo porque nos da lo que nos merecemos. Ahora viene otra parte de la justicia, es la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? No darnos lo que nos merecemos. Más o menos. Sí, eso es. Misericordia de Dios. Esta palabra es... Esta palabra misericordia viene de una cosa que se llama miseria. Vea. Miseria. Misericordia. Es en no darle el pago al que está en una condición pues lamentable. O sea, Dios nos mira cada mañana. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana. ¿Por qué no cada noche? No, es No, cada cada mañana, mañana. dice la Biblia. Ah, bueno, ese punto está. Dice, su misericordia es nueva cada mañana y su fidelidad cada noche. Eso tiene un sentido. Al principio y al final. Porque todos los días este mundo amanece, que según la justicia de Dios debe ser destruido. ¿Por qué? Porque esto es un mundo pecador. ¿Cuántos crímenes hay en esta ciudad? Diario. Pero no solamente asesinatos, robos, violaciones, secuestros, estafas, mentiras, perversidad. Todas las calles están inundadas de homosexualismo. Entonces el juicio de Dios, ¿qué debe hacer? Darle a este mundo lo que se merece. O sea, no merece ni amanecer, pues. Entonces cada vez que vemos el sol, por eso es que dice que sus misericordias son nuevas. Uy, hoy hay misericordia de este mundo, no fue juzgado hoy. Nos permitió respirar hoy. Nos permitió que volviera a salir la luz del sol. Por eso es que es nueva cama. Y su fidelidad cada noche es porque, uy, hoy terminé este día y Dios fue fiel a lo que prometió. Ay, sí. Tuve comida, tuve la bendición de Dios. Él es fiel. Amén. Él es fiel. Amén. Y su misericordia. Entonces, ¿qué hace la misericordia de Dios? Mira la miseria del ser humano y no le da lo que se merece.
no le da, vea. No le da lo que se merece. Estamos de pie, tanto los creyentes como el ladrón, la prostituta, todos, el homosexual, la gente que vive en su vida de delincuencia, por la misericordia de Dios. Porque Dios no nos da el pago que nos merecemos. Entonces, ¿qué viene a ser la gracia? Lo que nos merecemos es la justicia, la misericordia que no se nos da lo que merecemos, y que es la gracia. Darnos Lo que no nos No merecemos. nos merecemos. La gracia nos da Lo que no merecemos. lo que no me merezco. son parecidas, pero tienen su contravención, que se Contradicción. Lo que no me merezco. Entonces, ¿qué me merezco yo? Nada. Pero la gracia de Dios me lo provee. Amén. ¿Usted merecía estar acá, escuchando esto? Fue la gracia de Dios. La gracia de Dios la trajo ya usted acá. Amén. La gracia de Dios me tiene aquí enseñando esto. Amén. Amén. Porque la gracia nos provee algo que ni siquiera teníamos, ni siquiera esperábamos. ¿Cuántos han recibido un empleo que ni siquiera lo merecen? Sí, Señor. Lo que usted tiene, ¿por qué lo tiene? Familia. La gracia de Dios. Pero la gente dice que por la misericordia. Porque la misericordia es que no me dan lo que me merecen. Ajá. Ya entiende, pero es que la gente dice esas cosas, pero no las entiende. ¿Puedo, ¿Puedo ¿puedo aportar aquí un...? Hágale, hermano, es que para eso es. Dice que en Efesios 2:5, Sí. dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, por gracia. Amén. Soy salva. Soy salvo. Entonces, la gracia es el favor inmerecido que Dios nos da. Llegamos al Evangelio solo por la gracia Por la de gracia de Dios. Dios. ¿Qué leímos? La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Sería que antes no había gracia? Si apenas vino la gracia y la verdad por Jesucristo. Por Jesucristo. ¿Antes no había gracia? ¿O sí? Si había gracia. Y no había verdad. La verdad también es... lo que Pero está- dice que la gracia y la verdad Eh. vinieron por por Jesucristo. Jesucristo. Entonces les pregunto, ¿antes no había gracia o sí? Estaba la gracia de Dios, pero no había sido revelada. No había revelación. Vea, Dios hizo a un hombre y a una mujer, ¿cierto? Comenzó la vida humana. Y esos dos seres humanos le fallaron. ¿Qué debía hacer Dios? Dice, si pecan, se mueren. El alma que pecare, Esa morirá. ojo por ojo. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué debió haber hecho Dios? Dejar que se murieran, Matarlos. matarlos. O sea que sí hubo gracia ahí. Y iniciar un nuevo, y que hubiera un nuevo comienzo. Voy a hacer otros dos. Ah, no hubo misericordia ahí. Hago de todo. Ya está entendiendo. ¿Sí bien? Merecía Tuvo morir, pero no. misericordia. Se merecían morir. El día que de él comiere, ¿se murió el día que de él comió? No, sí. Sí. Comió y se murió ahí mismo. No. El día que de él comieres, ciertamente morirá. El hombre murió espiritualmente. Murió espiritualmente porque... No, y se murió el primer día. El Perdió día la que gracia comió. divina. Porque un día para Dios es ¿qué? 1000 años. ¿Cuántos vivió Adán? Nada. 930. ¿Cuántos días vivió para Dios? Uno. Uno. Claro, porque para Dios un día es como 1000 años. ¿Cuánto vivió Adán para Dios? Un día. Porque el día que de él comiera, Ciertamente morirás. no pasa un día. O sea, no vivió un día delante de Dios. Aunque para nosotros fueron 930, pero para Dios fue... Adán estuvo delante de Dios un día, porque Dios le había dicho eso. Entonces, la justicia de Dios decía que Adán y Eva debían morir. Debía haber un nuevo comienzo, empezar otra vez de nuevo. Pero Dios
tuvo misericordia de ellos y los sacó del Edén. Eso fue un acto de misericordia. Sí, porque dentro del Edén se podía vivir eternamente, pero los sacó fuera del Edén para que no vivieran toda la vida en pecado. La muerte se da por misericordia de Dios. ¿Usted se imagina donde la gente no muriera? Diría uno, tengo 3.500 años y hace 2.500 sufro de reumato. De articulaciones. Es que yo creo que ni enfermedad hubiera. No, pues imagínense. Estamos hablando después de que el hombre pecó. Entonces eso se da por... Imagínese uno con una enfermedad, toda esa cantidad de años. Ay, no. 1000 años con todas las rodillas. No quieres como descansar. Porque la época más cortica de un ser humano es la juventud. 10 años. De los 20 a de los 15 a los 30 ya. De ahí para allá empieza para abajo. Los achaques. Los achaques. Ay. Y la más larga es la vejez. El tiempo más largo del ser humano es la vejez. Y lo más doloroso. Entonces la misericordia de Dios no les dio lo que se merecía, pero manifestó, llegó y los vistió de pieles, sacrificó dos animales y los vistió de pieles, y les enseñó al ser humano que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Siempre que el hombre peque, alguien debe morir. Dios no perdona, y Dios sí perdona. Dios no perdona cuando no hay sacrificio. Alguien tiene que morir, o se muere usted o se muere un animal. Y Dios perdona cuando hay un sacrificio que evita que yo me muera. En eso consiste el Evangelio. El sacrificio ya fue hecho en la cruz del Calvario, pero para que usted no se muera, se murió el Cristo. En ese sentido es que Dios no perdona. Tiene que haber un muerto por el pecado. Ya nosotros tenemos el muerto puesto. Entonces lo que debemos hacer es recibir lo que Dios nos ofrece. Una persona que vaya a la eternidad sin el Evangelio va perdido, porque está sujeto a la justicia de Dios, está lejos de la misericordia de Dios y rechaza la gracia de Dios. Por eso es que es importante el Evangelio. Eso no es como ponen en el cartel, descanso en la paz del Señor. ¿Ah? El papel puede con lo que le ponga. Ayer hablaba yo con un señor y le decía, el castigo es eterno. Eso no tiene, porque es que la gente piensa que Dios es tan bueno que no me va a dar lo que me merezco. Pero la misericordia va a terminar ya cuando se haga el juicio. La misericordia es acá, no allá. Acá es donde se ve la misericordia de Dios. Allá Él estará, pero como juez. Hoy está como abogado defendiendo a los seres humanos. Y nuestra salvación es cuidarla acá. Imagínense, Para poder llegar allá. pero los cobardes, los incrédulos, oiga, la cobardía es castigada con el infierno. La incredulidad, los abominables, los fornicarios, todos los homicidas y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde. Imagínense, tendrán su parte es herencia. Eso no es temporal, porque dice que el diablo, el falso profeta y la bestia fueron arrojados al infierno, y su tormento será por los siglos de los siglos. Porque es que en la eternidad no hay tiempo, acá es donde hay tiempo. Amén. ¿Ya entendieron qué es la gracia de Dios? ¿Quién me dice por allá de los de allá? ¿Ya entendió qué es la gracia de Dios? ¿Ah? ¿Ya entendió? ¿Qué es gracia de Dios? Nos da lo que no nos merece. Nos da lo que no nos merecemos. Y misericordia. Y misericordia es que no me paga conforme a lo que nos merecemos. Imagínense que la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, o sea su gracia, es darnos vida eterna. Y esa gracia no se la dan al que es inocente, sino a la gente que es culpable.
La gracia no se gana, no hay que luchar para recibirla. La gracia es un regalo de Dios, es un regalo. Amén. Imagine, ¿a usted no le parece una bendición haber nacido en este tiempo? Imagine donde hubiéramos nacido Las cruzadas. en la época del oscurantismo. Ay, O usted nacer en estar en este momento viviendo en África, Mozambique, ¿no? en esos lugares por allá donde... Hay persecución en la iglesia. Pero nacer en un país que tiene de todo, Mm. Que ¿Ah? la tenemos todo hasta el pie de la casa. porque está agua y en abundancia. Y potable. Uy, sí. Sí. Porque yo soy una que va por la iglesia y digo yo, ay, tan rico para los que viven aquí cerquita, pero creo que son pocos Vea, que van. en el griego la palabra gracia se escribe así, caris. De aquí es donde viene la palabra carismas, o regalos de Dios. Caris. Caris, o gracia de Dios, los griegos lo hacían, pero era con los amigos. Es lo que usted hace. Hoy está cumpliendo años tal y tal persona, y usted por gracia hoy le lleva un regalo. Él no lo estaba pidiendo. Vamos a comprarle unos zapaticos, unos pantaloncillos, unas medias. Cuando él es su día, hoy es su día. Los hombres entendían eso como gracia o regalo, pero eso los hombres lo hacen es con los amigos. Pero el amor de Dios es tan grande que Él lo hace es con los enemigos. ¿Ah? En la antigüedad la gente iba a ofrecerle sacrificios a sus dioses, pues a los dioses paganos, para apaciguar la ira de esos dioses. Pero resulta que el Dios verdadero, la Biblia dice que Dios es amor. Dios es movido por el amor. Dios no le da los mandamientos a la gente para que la gente viva infeliz, sino para que la gente viva libre. Amén. Amén. Uno es libre cuando hace lo que Dios dice, Así es. pero uno es esclavo cuando hace lo que mi carne y mis pensamientos desean. Yo les decía, la gente no bebe porque sea libre, la gente bebe es porque es esclavo del licor. Yo madrugo a trotar, hay veces allá a la cancha, allá abajito, y uno ve gente allá consumiendo marihuana desde las 5 o 6 de la mañana, todos los días. Esa gente hace eso no porque sean libres, sino porque son esclavos de la marihuana. ¿Ah? Están atados. Dice que la otra vez me decía un señor, yo no soy marihuanero, yo no tiro marihuana cada mes. Ah, pues es marihuanero de cada mes. Si yo soy libre, yo no tiro eso, yo no necesito eso para nada. No lo hago porque yo soy libre, Dios me libertó de todas esas cosas. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí. Porque la verdad es el conocimiento de Dios. Cuando usted adquiere, sabe lo que Dios dice, usted es libre de conceptos, de ideas, de creencias. ¿Ah? No, siga hermano. Hágale, tranquilo. ¿Ah? Yo no ¿Sí? siento nada. Sí. No siento nada. ¿Ah? Después cuando ya fueron sacados los seres humanos del huerto, porque todos nosotros, a excepción de Adán y Eva, ellos dos fueron los dos únicos que nacieron en el huerto. Todos los que estamos acá, todos nacimos fuera del huerto del Edén. Y cargamos con una cosa que se llama la concupiscencia, que son los malos deseos. Los malos deseos. Entonces, la gracia de Dios, después de que el hombre salió del huerto, proveyó los sacrificios de animales para que el hombre se pudiera reconciliar con Dios, porque el pecado hacía una división. Entonces vemos a Caín y Abel, que fueron los primeros en ofrecer. Caín fue el primero y Abel se antojó también y ofreció sacrificio. Pero Caín trató de ofrecerlo a la manera que él creyó. Yo sé que hay gente que le han predicado que el sacrificio de Caín fue malo. No, eso no dice la Biblia. Hermanos, perdón. Sí. Caín y Abel nacieron Fuera del huerto. fuera del huerto ya. Fuera del huerto. Dentro del huerto no estuvo sino Adán y Eva. El sacrificio de Caín, la Biblia dice que era excelente, pero el de Abel dice que era más excelente. Era más excelente. Pero Dios catalogó el sacrificio de Caín como una mala obra. No hay nadie por ahí.
Porque el sacrificio de Caín no fue hecho en base a la fe que Dios había establecido, sino a lo que él creía. Él llevó del fruto de la tierra, y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre. Entonces Abel llevó un animalito que derramara sangre. Pero este llevó el fruto de la tierra, Caín. Entonces, yo quiero que Dios me reciba el sacrificio como yo digo, no como él dijo. Oiga, pero lo más tremendo es que llevó de lo mejor, ¿no? Él llevó de lo mejor de la tierra, porque él era agricultor y Abel era pastor de ovejas. El conflicto fue entre los dos, porque ni fue Adán ni fue Eva. Pecaron los dos y fueron a ofrecer sacrificio porque la gracia de Dios lo había enseñado. Pero entonces Dios recibió el de Abel porque era conforme a como él había establecido, y no recibió el de Caín. Y hay gente que dice que Dios no oye a los pecadores, y Dios hablaba con Caín. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Está hablando con el pecador. Y entonces el Señor le dijo, si bien hicieres las cosas, no vas a ser enaltecido. Pero si no haces las cosas como yo digo, es porque el pecado en ti está a la puerta, o sea, hay rebeldía en ti. Si usted viene a traerme manzana y yo le digo que me traiga un animal, usted está yendo en contra mía. Con todo eso, el pecado está sujeto es a ti, o sea, tú lo puedes vencer. Si quieres obedecer, vuelve y presenta el sacrificio y yo lo recibo. O sea, no era que el pecado lo tuviera dominado, sino que él se podía enseñorear del pecado, pero no lo presentó. Se quedó así. Es más, cuando le preguntaron por su hermano Abel, y Dios determinó el castigo después de que se descubrió que él estaba muerto, aunque Dios ya después lo sabía, él sufrió más por la pena de él, grande es mi castigo para soportarlo, que por haber matado a su hermano. No sintió ni pío de remordimiento. No arrepentimiento. No hubo arrepentimiento en él. Él estaba más preocupado, no, el que me encuentre me mata. Y dijo Dios, yo voy a poner una gracia en usted para que nadie lo mate. ¿Quién lo iba a matar? No había más nadie. Había que esperar que nacieran las generaciones para que cuando ya estuvieran grandes buscaran al hermano que mató al otro hermano. Eso fue por gracia de Dios. La gracia de Dios también se manifestó en Abraham. De un pueblo pagano, Dios llamó a un hombre en una tierra donde se adoraban ídolos. Y llamó a un hombre llamado Abraham y le hizo promesas. Y le dijo, ande delante de mí y sea perfecto. Esa perfección era conforme a lo que Dios decía. No es una perfección pues que es que cumpla con lo que yo le exijo. En eso consiste la perfección. Por eso le decía que andara delante. Decirle ande delante de mí es que usted va a ir allí y yo voy a ir aquí con los ojos puestos a toda hora detrás de usted viendo lo que usted hace. Sepa que lo estoy mirando a toda hora. Sea consciente que yo estoy. Sea consciente que donde usted esté, con la luz apagada, donde esté solo, hasta en el baño, donde esté, hasta cuando esté con su mujer, yo lo voy a ver, usted va a estar viendo a toda hora. Es más, voy a saber lo que usted está pensando. Y lo sacó por gracia, y de ese hombre hizo una nación. Y de esa nación, dice la Biblia, que escogió al más insignificante de todos los pueblos, porque no eran nada. ¿Quién de aquí era importante? Usted no le importa a nadie, que ni a la presidencia. Usted se muere y por mucho que le digan que lo quieren, van hasta la tumba. ¿Y quién se quiere meter a con él? No, vámonos para la casa. Pero aquí están diciendo que no pueden vivir sin usted. Pero nadie lo aguanta después de 3 días. Huele maluco. Y el único que lo guía a uno después de la muerte es Jesucristo. Amén. Que ande en paz. Entonces la ley declaraba a todos los seres humanos bajo la condenación del pecado. ¿Lo quieren leer? Vamos a leer Romanos 3:10. Romanos 3:10. Para que se dé cuenta de que está perdido. Dice Romanos 3:10. Como está escrito, no es ni siquiera como yo estoy diciendo. No hay justo. Pero lea como que dice, ¿cómo está escrito? Como está escrito. ¿Vio? No hay justo ni aún uno. ¿Cuántos hay justos? Levante la mano el que sea justo acá.
María era justa. La mamá del Señor era justa. Dice que no había ni siquiera uno. Y les voy a decir porque María no era ni justa. Cuando le anunciaron, ella dijo: mi alma se engrandece en Dios, mi Salvador. Cuando uno reconoce que necesita o que tiene un Salvador es porque es pecador. Así es. Una vez le dije a un señor: vea, hombre, ¿usted para qué confía en esa señora si la Biblia dice que ella tuvo que ir a purificarse de su inmundicia? Porque la Biblia dice que toda mujer que abre matriz estará, si es hombre, 33 días purificándose de su sangre. Y si tiene una hija mujer, 66 días. Y después tenía que ir al templo a purificarse, llevar 2 palominos para purificarse. Ella era como un ser humano normal. María no hizo ningún milagro. Digo, si no salvo al hijo de ella, me va a salvar a mí que no me conoce. Ella habla hebreo y yo hablo español. Lo que yo le diga no lo entiende. Y no lo puede oír porque está muerto. Porque la Biblia dice que el que está muerto, nada sabe de este mundo. Ciencia. El único que oye lo que yo digo es el Señor. Porque dice que Él llena todo con su presencia. Amén. Y cuando dice que llena todo con su presencia, aquí no hay espacio para nadie más. Eso suena hasta raro y duro, pero eso es así. Porque la gente dice: usted no quiere a María, pues yo la quiero, porque no hay que ser hermana mía en el Señor. En la resurrección hasta la vamos a ver. Pero vamos a ver a Pablo, a Pedro, a los apóstoles y a todos los que murieron antes de la ley, que tenían la esperanza en el Cristo Redentor. Porque el sacrificio del Calvario cobija de los de ahí para atrás que esperaban el Redentor. Y a nosotros nos cobija porque creemos en lo que pasó hace 2000 años. Y los que van a nacer, que todavía no han nacido, ese sacrificio les alcanza hasta ellos. Pero si tienen fe en el sacrificio de hace 2000 años. Entonces, no hay justo ni aun uno. ¿Qué más dice? No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Sí. ¿Quiénes de aquí han buscado a Dios? No hay quien haga lo bueno. Él nos buscó a nosotros. Él nos tuvo que buscar a nosotros por su gracia. Amén. Amén. Si Él no viene a buscarme, Dios vio por allá un hombre, uno chiquitico así, Zaqueo, ven y dice: ¿y quién es ese hombre que sabe mi nombre? Y había mucha gente a quien llamar, pero como él era el más despreciado del pueblo, Dios buscó a lo más despreciado. No le importó si no es la mujer del flujo de sangre, la gente que tenía que estar alejada. Imagine uno con una menorrea toda la vida, llevaba 12 años con eso. Y dijo ella: si tan solo yo toco el borde de su manto, seré sana. Amén. Gloria a Dios. Y fue la única del milagro que él dijo, la puso en evidencia: ¿quién me tocó? Pero para restaurarla delante de toda la gente. Entonces, como todos estábamos perdidos, lea al 23. El 23. No hay justo ni uno. Capítulo. Por cuanto todos pecaron, del Por cuanto 23. todos pecaron y están destituidos de la gloria. ¿Cuántos pecaron? Todos. Pero eso fue escrito hace 2000 años. Nosotros no habíamos nacido. ¿Y en dónde pecamos todos? En Adán. Todos los que estamos aquí estamos en los testículos de Adán. En usted, en él, estaban en los testículos de él, están los nietos, los tataranietos. En él, si él no se conoce con ella, toda esa descendencia ni siquiera nace. Bueno, dale familiar, hermano. ¿Ah? No. Imagine cuántas personas dependen de que él se hubiera conocido con ella. ¿Cuántos hijos piensa que va a tener sus hijas? Y los hijos de sus hijas. Y los hijos de las hijas de sus hijas. Si ellos no se conocen, toda esa generación desaparece. Todos estábamos en Adán. Dice que la muerte entró por un solo hombre. Y por ese solo hombre pasó la muerte a todos los seres humanos. Los genes, todos, los colores. Entonces ahora vamos a lo que Dios hizo. San Juan 3:16, para que entiendan qué es la gracia de Dios. Que por atrás que lo lea.
Es que usted tiene buena voz, te lee bien. Amó Dios al mundo, Oiga. ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, la gente lee eso y no entiende eso. ¿Más Dios qué? ¿Más Dios muestra qué? Su amor. Su amor Para con nosotros. para con nosotros. ¿Cómo fue que lo mostró? Dice que dio, ¿cierto? Dio. Cuando dice que dio era porque no existía, no había manera de salvar al ser humano. Y si usted no lo cree, lea el Salmo 49, 47, 5 creo que es. No había manera de salvar. Subió Dios con júbilo, No, 49, 7. 49:7. Ninguno de ellos podrá de ese es. manera alguna revivir a su hermano, Sí, porque la salvación del hombre, ni dar su rescate, a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se y logrará. no se logrará jamás. No había manera delante de la justicia de Dios, que Dios es justo, de que el hombre pudiera ser salvo. Porque el decreto es, el día que pecares, ciertamente. Y ese decreto cobijó a toda la gente, a toda la humanidad. El hecho de que todos nos muramos, eso es lo que dice, es que usted es pecador. Usted se muere porque usted es pecador. Si usted no cree que es pecador, el día de su velorio le están diciendo, usted es un pecador, se murió. Porque el día que de él comiera, ciertamente morirá. Entonces, la redención del ser humano no se podría lograr jamás. Todos estaban condenados a la condenación eterna. Pero Dios en su misericordia no le da lo que se merece, sino que proveyó la gracia. Amén. Entonces Dios trajo la gracia a través de Jesucristo, la manifestación de Dios en carne. Y dice que Dios dio, porque su amor era tan grande. Dice, si pararan a todas las almas delante de mí, ¿quién podrá estar delante de mí? Nadie. Bueno, Si mirares a los pecados, ¿quién podrá estar delante de ti? no hay hombre que mira a Dios y viva. Y viva. Ningún ser humano. Señor, ni Moisés, ni Abraham, nadie. Todos están untados del pecado. Entonces la gracia de Dios dice que Dios dio a su Hijo unigénito. Y ahorita les voy a mostrar que su Hijo unigénito es su manifestación en carne. Para que todo aquel que crea en esa manifestación en carne no se pierda. Lo que indica es que todo ser humano que no cree en esa manifestación en carne está perdido. Leámoslo en San Juan 3:18, porque hay gente que no cree. El que en él cree que El que no cree no no lo alcanza esto, ¿verdad? pero el que no cree Ya, no dice que se va a condenar. Ya está condenado. Toda la gente que no tenga el evangelio ya está condenada. Ni siquiera lo van a condenar, ya está condenado. Y dice porque está condenado en el verso que sigue. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz, o sea, la enseñanza, el conocimiento vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas. Yo sigo viviendo en pecado. Y dice, ¿por qué no vienen al evangelio? Estoy cansado. Para que sus obras no sean reprendidas. Es que tengo que dejar de beber. Ocupado. Tengo que dejar de acostarme con la vecina. No, yo mejor no voy por allá. Entonces dice que por eso la gente no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que viene, el que ama la verdad, dice que viene a la luz para que sus obras sean hechas en Dios. Entonces Dios provee la salvación que no se podría lograr jamás. Pues para Dios es lo mismo, destruyamos toda esa gente, vuelvo y hago otros. Pero pasó lo mismo que con Adán. Les dio la oportunidad de que siguieran existiendo. Y proveyó el sacrificio, dice, que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, que amar a gente que desobediente. Imagina uno amar a una persona como Maduro. ¿Quién de aquí quiere a Maduro? Ya todos dijeron que no. Un aguacate. Pues para que sepa, Jesucristo murió por ese hombre. Un aguacate maduro. ¿Quién quiere a Diosdado Cabello acá? Que se vea así. Y Dios fue a la cruz por él. ¿Quién quiere a Gustavo Garavito?
el que violó 175 niños. Y ese hombre es bautizado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Imagínese pues. ¿Ah? El amor del hombre es limitado. Pues es que imagínese uno querer a gente que lo aborrece a uno. Pues eso no lo hace sino Dios. Pues es que el amor de Dios. La Biblia dice que nosotros solamente amamos a los que nos aman y saludamos a los que nos caen bien. Pero Él dice, saluden a los enemigos para que sean hijos de vuestro Padre que hace salir el sol para bueno y malo. Pero uno ve una persona que le cae, por allá viene ese. Se voltea por allá, porque ese es el amor del hombre. algo para que pase por ¿Ah? Es condicional, ¿no? Es el amor. Entonces dice que Dios proveyó el medio es Jesucristo. Y entonces le damos ahora a Romanos 5:8, más Dios. Muestra su amor. Para con nosotros. Eso es. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga, más Dios muestra su amor. Dios no murió por gente buena, Dios murió por todos los pecadores. Es que hay gente que dice, no, es que es imposible de que Dios no me salve, yo tan bueno. No hay ni uno. ¿Ah? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aunque. ¿Por qué no dice que Dios murió? Porque dice que Cristo. Si Dios me ama tanto, ¿por qué el muerto fue Cristo? Porque él estaba representado ahí. Todavía no. ¿Se acuerdan que sin derramamiento de sangre no hay qué? ¿Dios es qué? Espíritu. ¿Un espíritu derrama sangre? No. Entonces por eso dice que Cristo murió por nosotros. Dios se tuvo que manifestar en carne para poder derramar sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Tiene que haber un muerto. Si no, no hay perdón. ¿Usted quiere saber quién mandó a la cruz del Calvario? A Jesucristo. ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Los romanos o los judíos? Los romanos. él mismo fue a la... ¿Quién lo mató? Dice que él ¿En serio? se dio. Ese sí. Usted con lo que hacía lo mandó allá. Ni que a los judíos. Con lo que usted hacía y yo hacía fue que por eso lo mataron. Yo lo maté. Porque dice, por eso Cristo murió por nosotros. ¿Quién es el que debía morir según la justicia? Nosotros. ¿Y quién murió? El que no hizo nada. Ahí se cumple la expresión. Por eso. Cristo murió por nosotros. Porque es que la gente va y se dice que el mártir del Calvario, que la pasada, esa gente tan mala como mataron al Señor. ¿Se quedaron ahí? Sabiendo que el que lo mató fue usted. Yo cuando era niño no comprendía ese por nosotros. Pero mire lo que es la gracia de Dios, el Salmo 85:10. ¿Cuánto falta? No, ya. ¿Cuánto falta, hermano? Falta un cuarto de Dale, que yo la aviso mismo. La misericordia y la verdad Ya, se encontraron. Oigan, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Oiga, ¿se encontró qué? ¿La misericordia y qué? Y la verdad. La verdad. Mire, se vieron. La misericordia y la verdad se encontraron. Y enseguida dice la justicia. Y la paz Esta. se besaron. Se encontró con esta. Y se besaron. ¿Dónde se besaron y dónde se encontraron? La justicia decía que alguien debía morir. Pero la gracia dice que no muera él, yo muero por él. Entonces la justicia y la paz se encontraron en el Calvario. La justicia reclamaba un muerto y el muerto fue él para que usted viviera. Eso es lo que dice ese salmo. La justicia corrió. Hay que acabar con todo el mundo. Y cuando dio la vuelta acá se encontró con la paz de Dios. Yo pago por ellos. Dios es muy bueno. Por eso a Dios no se sigue por miedo, sino por amor. Amén. Cuando uno comprende lo que Dios ha hecho por uno, uno no se aparta del Señor. Cuando uno se encuentra con un hermano que se apartó, hay gente que lo saca que un chicle, que porque en la silla había un chicle, o
o que porque no le dieron el puesto. Me dañaron el pantalón. Es que el pastor pasa y no me saluda, o ese hermano pasó y ni siquiera me saluda. Allá no hay amor, pero si usted está delante del amor. Y cada Dios uno es amor, buscando sí. nuestra propia salvación, es individual. Y es que le tengo una mala noticia, vea. Todos los que van al templo, todos una cantidad de enfermos. Hay unos en cuidados intensivos, una cantidad de amargados, pero están allá. Hay otros en cirugía ambulatoria, son orgullositos. Entonces los meten al quirófano de Dios y con una predicación se les quita eso. Pero hay otros que están en cuidados intensivos que no despiertan con nada. Ya se los tienen acá con oxígeno, inyectándole con una enfermedad toda hora, así se arregla. Y otros hermanos que Y eso, predicación tras predicación y predicación, esa persona no cambia. Le tiene que... hermano, y lo más duro es que uno está viendo Por eso que es que allá adelante el lugar donde nos reunimos nos quedamos atrás es como el con hospital de Dios. Sí, amén, Si usted está así allá es porque es. está enfermo. Sí. Usted no vuelve por allá cuando dice, ya estoy sano. Y si no vuelve es porque no está sano. antes Porque estaba hasta enfermo. que nos muramos vamos a estar necesitados del Señor de algo. Es que aquí no hay amor, yo por aquí no vuelvo, aquí no ni me saluda. Pues si el otro está más enfermo que usted. Y si tenemos el mejor amor, Sí. de Dios. Allá hay uno que es convertido y dice que no puede con las telenovelas. El otro, hermano, es que yo no puedo dejar el fútbol, hermano. El otro, no, es que las maquinitas. No, es que las mujeres, hermano. El otro, no, es que es Ay, lengua eso tan sí, larga. Todos están enfermos y Dios allá. Oigan, abandonen eso, mueran a esto, mueran a aquello. Es que, ojalá hubiera venido el hermano y mentiras que... Tengo para largar una corbata. Pero para el hermano. Vea, vamos a ver algo en Romanos 4:4 que nos enseña cómo recibo la gracia de Dios. Porque es que hay gente que se esfuerza por hacer cosas, entonces dice, voy a ir a pagar una promesa al señor caído de Girardota, otros que a Buga. Yo cuando no conocía al Señor fue hasta Buga. Sí. Y cuando yo vi esa alcancía de abajo, ay Dios mío, esa pieza está llena de plata. Un muñeco negro ahí. Y otros suben y que a Monserrate de rodillas, otros se van caminando hasta no sé dónde. Entonces, ¿qué dice Romanos? Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, Sino como deuda. como deuda. Ahora lea el verso 16. Verso 16 dice, Por por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea que todo el que trate de luchar por alcanzar la gracia de Dios con alguna obra que haga, eso no se le cuenta como gracia de Dios, sino como una deuda. Como una deuda. Y Dios no nos debe nada a nosotros estamos endeudados con Dios. Imagine donde a usted le cobraban el aire a 1.000 pesos el día, Como más procréditos. la comida 500, los hijos a 2 millones cada Estaba uno. buena. Estamos endeudados. ¿Qué tiene usted que sea suyo? Nada, ni el color de piel. Y la gente dice es que mi cuerpo, es que yo en mi cuerpo me puedo hacer lo que quiera y ni siquiera hizo nada para hacerlo. Es que la Biblia dice que el cuerpo es de Cristo. Esto es prestado. Todo lo que tenemos Es a que mi través cuerpo, del es que nombre. mi vida yo la manejo como quiera. ¿Cuál vida suya, por Dios, hombre? La vida ni siquiera es de uno. Ni los ojos. Dios no lo sabe. Préstamo. ¿Sí? Entonces el que trate de hacer algo para salvarse dice que ese no entra. Dice que es por fe. Porque si hacemos haciendo cosas para salvarnos, entonces vamos a hacer como Caín. Recíbame este sacrificio para que yo sea salvo. No. Escuche y crea. Porque la fe, la única manera de obtenerla es oyendo. Porque es que hay gente que dice, yo tengo mucha fe, pero ¿en qué? Si no obedecemos hoy. Es que yo creo mucho en Dios. Pues hasta la prostituta cree en Dios, el ladrón cree en Dios. Satanás cree. Pero no le creen a lo que Dios dice, a lo que Dios ha ordenado.
Entonces la gracia de Dios, el regalo de Dios se recibe es creyéndole a Él. Amén. Porque la fe se da es creyendo a las promesas. ¿Sabe cómo se da la fe? ¿Quién fue el primer creyente en la Biblia? Ella dice que Adán. ¿Ustedes dicen que sí o no? ¿Adán tuvo fe? El primer creyente No. fue Noé. Jesús. El primer creyente fue Adán. ¿Por qué? Porque se le dio una promesa. Al fue el primero que le hicieron una promesa. De la simiente de la mujer nacerá el que le pisará la cabeza a los hijos de la serpiente. Y entonces dice que él creyó e inmediatamente le cambió el nombre a la mujer. Porque Eva, cuando la hicieron, se llamaba Adán. Y creó Dios al hombre varón y hembra y los llamó Adán. Vino y se la presentó. Esta será llamada varona. ¿Cómo se llamaba? Varón. ¿Y antes cómo se llamaba? Y cuando le hicieron la promesa, volvió y le cambió el nombre. Se llamará Eva porque ella será madre de todos los vivientes. Leanlo así, lo que pasa es que uno lee. Le cambió el nombre porque Eva significa madre de todo el que tiene vida. Porque creyó en la promesa. Y ese ejemplo se lo transmitió a los hijos, por eso fue que los hijos fueron a ofrecer sacrificio. Ahora en el tiempecito que ya nos queda, vamos a ver qué nos exige la gracia, porque es que la gente piensa que la gracia es hacer lo que a uno le da la gana. Entonces yo puedo hacer una cosa, porque estoy en la gracia de Dios, todo me es permitido, y eso no enseña la Biblia. La gracia tiene unas exigencias. Aunque es un regalo, me exigen algo. Me lo regalan, pero me exigen algo. Y eso está en Tito 2:11. Vamos a leerlo. Usted que tiene una voz de tenor ahí. Dice 2:11. Porque la gracia de qué? De Dios se ha manifestado enseñando esto. Es eso. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a quienes. Todos los hombres. A ella, vea. A ella, a los que están ahí. Amén. A ella, a todos los hombres y todas las mujeres. Porque el que diga que no la necesita, lo va a coger la justicia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Eso. Enseñando que renunciando a la impiedad. Pare ahí. La gracia de Dios se ha manifestado. Pero ¿cómo se manifestó? Enseñándonos. O sea que la gracia de Dios es un favor que me enseña. No me lo merezco, pero Dios te dice, te voy a enseñar cómo adquiere la salvación. Sí, 2:11. Es por gracia de Dios. Dios no necesita enseñarle a la gente perdida cómo se salvaba. Su gracia es la que nos enseña. Y enseguida veamos qué es lo que nos enseña la gracia de Dios. Sí, que renunciando. Entonces el favor de Dios, que me da lo que no me merezco, ¿qué es lo que me da? Que me enseña, ¿cierto? Y lo primero que me enseña es que tengo que renunciar. ¿Y a qué tengo que renunciar? A la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, Dios es tan bueno que me dice, vea amigo, yo lo salvo, pero si usted renuncia a todo deseo mundano que a usted le guste. ¿A usted le gusta mucho el baile? Renuncia a eso. Eso es sacrifíqueme su hijo. ¿Quién sacrificó el hijo? Abraham, ¿se acuerdan? Pues aquí renuncia al sacrifíqueme su hijo. ¿Cómo es que se llama usted? Fanny Lucía. Fanny. ¿Cómo se llama el hijo de Fanny? Fanny. Su hijo es este cuerpo de carne, porque un hijo es todo lo que sea carne. Entonces resulta que al hijo de doña Fanny le gusta la rumba, o le gusta fumar, o le gusta el chance, le gusta una cantidad de cosas. Entonces Dios dice, renuncie a los deseos mundanos de Fanny. Entonces los deseos de ella son distintos a los de ella, o a los de ella. O como me decía, es que a mí me gustan tanto los vallenatos, pero a Dios no. Y el que va a ser sacerdote tiene que renunciar a todo eso. Entonces dice que la gracia me enseña a renunciar. ¿Qué es lo otro? Que vivamos en este mundo. Que renunciemos a la impiedad. Y a los deseos mundanos. Eso. Y vivamos en este siglo sobria, justa. Y que vivamos el tiempo que nos quede sobriamente, no bebiendo, sobrios. Justa y piadosamente. Justos y piadosos. Y esperando
Dice ahí. Aguardando. ¿Aguardando qué? Y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Pare ahí. O sea, que mientras que Jesucristo viene o yo me muero, tengo que vivir renunciando a los deseos mundanos y vivir sobriamente, no embriagado. Y sobrio también es sencillamente, justamente, o sea, no debiéndole a nadie nada y pagándole bien a la gente. Y piadosamente es apartarme de todo lo que sea maldad, porque estoy esperando a nuestro gran Dios y Salvador, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ahorita les dije que Dios nos ama tanto que dio? Ahora vamos a ver qué fue lo que Dios dice ahí en ese texto. ¿Qué fue lo que Dios dio? Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Se dio a sí mismo o mandó un hijo? Se dio a sí mismo. Entonces, ¿qué es el hijo? La manifestación del encarne. Él se ofreció. El que se dio fue Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Pero aquí dice que nuestro gran Dios se dio a sí mismo. Dice, para purificar un pueblo celoso, propio de buenas obras. El que quiera ser pueblo de Dios tiene que renunciar, porque la gracia de Dios nos lo enseña. Dejemos hasta aquí porque Estamos acordando mucho. No, ahorita si me quedo de preguntas. sí. Lo podemos hacer. Es que esto es tan cortito. Lo bueno se cumple. Pero si siguen, No hay. ¿Ah? Allá al frente le dice que ahorita lo está hablando. Aquí amanecemos en el ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna pregunta? A ver, pregúntenle, a ver, dudas. Vea, es más, conocer... ¿Ah? A ver, se salvó. Sí, porque presentó el sacrificio. No, y el otro, ¿cómo es Caín? Caín Caín. se perdió Sí. porque no quiso obedecer a Dios. Es que Dios salva, pero el que le obedece. hermano, ¿me quieres? Ah. Pues ahí la familia.